matemáticas, cosas como de repaso de otras cosas, o más que nada que estaban como la guía. Más que nada esto basado en el libro del MIBE, medicina basada en la evidencia, también en la guía europea que también se basa en un harto. Así que eso, cualquier duda como siempre hablando con la mano y nos van contestando. Ya, miocarditis y pericarditis. Bueno, un mini repaso súper básico sobre la capa del corazón para empezar a abordar estas inflamaciones. Como bien sabrán, tenemos el endocardio como la capa más interna, le sigue el miocardio, la capa muscular, que es la que va a sufrir la miocarditis. Y bueno, después tenemos el pericardio, que se divide tanto en el pericardio seroso como el fibroso. Puntualmente en el pericardio seroso tenemos dos capas que en medio nos van a dejar una cavidad que es la que se puede acumular líquido, ¿cierto? Pero que ya deben manejar eso el derrame pericardio. Entonces, bueno, el repasito de que es entre esas dos capas. Bueno, pericarditis, tal como el nombre lo dice, inflamación del pericardio. Si digo muchas cosas que ustedes ya saben y quieren como quizás pasar las cosas, me dicen nomás. Ya, bueno, como siempre puse fotitos, que la recomendación en realidad siempre para que estudien. A veces siempre es bueno, no siempre se ponen fotos de los propietarios y ustedes, si quieren hacer su apunte, siempre complementen con fotos para que siempre sea más visual también, entonces ahí se nota claro. El pericardio normal y acá que está ya inflamado con derrame. Bueno, etiología, ya, esto sí se vio como más básico en clases, pero en realidad tiene muchas etiologías. No es necesario profundizar tanto ni sabérselas todas porque en realidad es una patología poco frecuente, como lo habrán visto. Pero hice como una búsqueda entre lo que decía el MIBE y la guía europea, como para dejarle estas tablitas, por si alguna vez les sirve, porque en realidad lo más importante que hay que saber es que la causa más frecuente es que sea algo viral, autolimitado, que empiece, claro, primero una infección viral, algún otro cuadro, y que después venga la pericarditis, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Ya, perfecto. Pero en algún otro caso que si en haber un paciente que tiene, no sé, cáncer de pulmón y están con los síntomas de pericarditis, pues pueden recordar que las neoplasias también pueden causar eventualmente una pericarditis. Insisto, lo más frecuente es virales. Y les dije en resumen, la mayoría también son idiopáticas. Idiopáticas de causas virales también, pero sin especificar cuál virus es. Pero bueno, eso es lo más importante. Y bueno, lo que ustedes ya debieron ver que también se puede hacer por traumatismo, heridas penetrantes o no penetrantes, las mismas cirugías que las que igual hay que cortar pericardio y se puede inflamar, algunos fármacos, bueno. Clasificación, esto también ya lo vieron, así que repaso, está la aguda, incesante, recurrente y crónica. Más que nada se divide en el rango de 4 a 6 semanas, si es menor a eso es la que más se pesquisa, la aguda, y van a cesar los síntomas. La incesante es que no hay remisión de los síntomas y se mantienen por más de ese tiempo, obviamente. En el caso de la recurrente, ahí le puse mayor a 4 a 6 semanas con asterisco porque no es que esté todo ese tiempo de más de 4 a 6 semanas con los síntomas, sino que cesa la clínica, pero después de ese periodo de tiempo va a volver de nuevo. Buscando también en el MIBE, en realidad sale que esta recurrencia suele ocurrir entre las 18 y 24 meses. Esto a veces es importante, son datos súper, no sé si random es la palabra, pero es como intentar ponerse en la posición de paciente. A veces como que yo pienso ya, si yo fuera la paciente y me dio una pericarditis, yo creo que le preguntaría al doctor, ya me dio pericarditis, sé que puede recurrir, pero ¿en cuánto tiempo? Y si a usted algún paciente le va a preguntar, al menos pueden dar un dato como cifra, por ejemplo. No necesariamente siempre hay, pero sale la evidencia que suele ocurrir ahí, entonces como para al menos dar un rango de tiempo. Bueno, y el 30% de las pericarditis vuelven, o sea, más o menos un tercio. Y bueno, la crónica, no se dan los síntomas en más de 3 meses, y bueno, ahí suele ser a causa de otra cosa. Por ejemplo, si es viral, lo más probable es que sea aguda, pero si es a causa de otra etiología, lo más probable es que ahí se cronifique, porque está subyacente a otra cosa. Bueno, eso, diagnóstico, esto también es súper importante, yo creo que ya quizás lo saben de memoria, porque esto incluso creo que le la prueba pasada, ¿o no? ¿Pericarditis? ¿En la primera? ¿No? La primera. Ya, acá es una prueba, así que deben recordar súper bien que se necesitan 2 de los 4 criterios: el dolor torácico típico, el fuerte pericárdico, los cambios en el electro o el derrame pericárdico nuevo. Ya lo muy rápido me dicen, por favor. A ver, ya. Pregunta. Si a ustedes vienen a preguntar, ese dolor torácico típico de la pericarditis, ¿cómo lo describirían?
¿Ya? Perfecto. ¿Con la diferencia? ¿Cómo? Es más intenso con doble inspiratorio. Muy bien, ¿algo más? Ya, perfecto, porque no es solo saber ya que el dolor torácico es parte de uno de los 4 criterios, sino saber qué caracteriza ese dolor típico. Igual lo vamos a repasar en la próxima diapositiva. Frente pericárdico. ¿Cómo lo buscan? ¿Dónde lo buscan? ¿Saben? El frente pericárdico. ¿Dónde lo ocultan? ¿En qué posición nos van a ocultar el paciente para buscar el frente pericárdico? ¿Saben? Lo vamos a ver en la próxima diapositiva, no se preocupen, pero por eso traigo, claro, como estos detalles súper importantes porque, insisto, no es solo saber ya el nombre de los criterios, siempre hay que ir un poquito más allá porque en la medicina siempre hay demasiada información y en contexto de práctica clínica ustedes van a llegar y le van a decir, ya, eso fue al doctor y el doctor va a preguntar, ya, pero ¿cómo lo vamos a buscar? Anda a examinar, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a resolver esas preguntas. Bueno, también el electro también lo vamos a revisar y el dolor pericárdico no vamos a ahondar en detalles, pero ustedes en la clase vieron que incluso había unas tablas como dependiendo de cuántos derrames eran, que era leve o no es necesario estar en detalles. Bueno, exámenes complementarios también les agregué más como para que sepan que en realidad el estudio de la pericarditis igual se puede ampliar a todas esas cosas en base a la necesidad, pero tal como vieron en clases, lo más frecuente es el ecocardiograma, más que nada para el descarte de complicaciones. Pero también eventualmente se puede pedir radiografía de tórax, en la que se vería un ensanchamiento de la silueta cardíaca, bueno, ignórenlo. TAC, en el caso de que sospechen que hay un edema cardíaco, que en realidad es como presencia de líquido con pus. La resonancia, que en realidad, bueno, no lo solicita el médico general, pero bueno, se puede hacer. Y la pericardiocentesis, que ya es hacer función para extraer líquido y estudiarlo ya más específico. Bueno, en el laboratorio, algo importante, no sé si hablaron sobre cómo influyen los valores inflamatorios en lo que es infarto versus este cuadro que es pericarditis. El infarto es como más notoria en cierta elevación de la pericarditis, como más No me refería al electro, sino a la elevación del PCR, los parámetros inflamatorios. Pero está súper bien lo que dijiste, lo vamos a ver, así que está excelente. Muy bien. aumenta todo. Y aumenta mucho más que el infarto. Ya, perfecto. ¿Por qué acá hay que entonces hacer como ese pequeño mini análisis? En infarto puede haber inflamación, pero la inflamación no es la causa del infarto. Lo que causa el infarto es la isquemia. Y a causa de esa isquemia, el corazón va a sufrir obviamente y va a tener inflamación y se podrían elevar los parámetros. Pero en el caso de la pericarditis, estamos hablando de que la inflamación es la que tiene la causa. Entonces, por eso en este caso, el PCR y todo eso es más elevado que en un infarto. Pero puede estar en ambos, como para tener detalle. Y enzimas cardíacas también es bueno solicitarlas porque en este cuadro más de pericarditis debería estar más normales. En cambio, si pasara a miocarditis, que es de donde sale las troponinas como daño miocárdico, ya estaríamos hablando de más complicaciones, que lo vamos a repasar después. Bueno, ¿alguna duda de esta diapo? Lo más importante, obviamente, los 4 criterios que hay que conocerlos, y vamos a repasar un poquito de ellos. Los síntomas. También ahondé un poquito más porque el cuadro no es solo ya dolor torácico, no es solo dolor torácico el único síntoma. Puede presentarse más cosas, pero el dolor torácico obviamente es el síntoma principal. Pero puede presentar tos seca, disnea, precedido con febrícula, fiebre, y esa fiebre en realidad no más de 39, es menor a eso, malestar general, dolor muscular o articular. Por toda en realidad la fisiopatología del cuadro, claro, no solo va a provocar el dolor, sino que puede conllevar a todo eso. Y como ustedes muy bien dijeron recién, el dolor florítico tiene esas características, sigue siendo retroesternal, de inicio agudo. Acá en realidad la característica es que es punzante, versus el infarto que era más opresivo. La intensidad es variable. ¿Se acuerdan que en realidad eso es súper importante versus el infarto? Que no cambiaba, era ya todo el rato o en aumento. En cambio acá la intensidad es variable y va a variar con la posición, con la respiración profunda, movimiento del tronco, del cúbito supino, acostado mirando hacia arriba, la dilución. Bueno, yo tal como dijeron ustedes, también salió con inclinación hacia adelante. Y bueno, de todos modos puede ir radio. Entonces, eso es lo importante de recordar de cómo era la pleuritis. Respecto a los signos, más que nada el roce pericárdico, acá hay 2 detalles muy importantes. Primero, es transitorio. Entonces, si ustedes no lo ocultaron, no me descarten de la pericarditis. Eso está claro, ¿cierto? Porque en realidad son 2 de 4 criterios. Puede ser el dolor más otro más.
que no sea necesariamente el roce. ¿Se entiende, cierto? Ya, perfecto. Entonces, bueno, y ahí encontré alguna ¿cómo se dice? Bibliografía que en realidad como que pueden definirse como crucido de nieve. Y claro, bueno, igual lo podemos crear en YouTube para escuchar cómo para escuchar cómo se escucha. Transitorio, entonces, no siempre va a estar. Podría, lo de escuchar, lo dije de broma, ya sí sé que fue redundante. Transitorio, bueno, más audible cuando en la expiración, con el paciente sentado, levemente inclinado hacia adelante, y donde mejor se puede escuchar, borde espinal izquierdo entre el segundo y tercer espacio frontal. Bueno, ¿cierto? Sí. Entonces, si alguna vez quieren ir a apuntar al paciente y ver si tiene un frote pericárdico, vamos a intencionar estas cosas para que si es que hay frote, si es que hay roce de las hojas pericárdicas, ahí las vamos a escuchar, ¿ya? No siempre, insisto, transitorio. El hecho de que no esté, no descarta. Bueno, eso. Bueno, dolor pleurítico, sus características. Ya, esto es importante que lo estaban respondiendo recién respecto a lo que es el electro, la elevación del ST es generalizada y lo otro que tiene es la depresión del PER. Bueno, tiene más etapas, pero en realidad no nos vamos a enfocar tanto detalle. En realidad lo que más nos importaría, más sobre todo en un cuadro agudo, ya es, claro, eso. Y acá, claro, mínimo recordatorio de diferencia con el infarto. En el infarto la elevación del ST según el territorio coronario. Entonces va a ser en paredes que sean contiguas en el electro, ¿cierto? En cambio acá en realidad puede ser en paredes sin relación o generalizado en todas, ¿se entiende, cierto eso? Y bueno, acá tampoco habría un cambio recíproco porque si se eleva en una pared, se supone que la otra se debería ver como imagen espejo en el infarto, en cambio acá ya que están como todas así, no van a estar. Entonces, esto también lo tienes claro, porque sí, bien. Bueno, tratamiento, les dejé unas tablitas, por ejemplo, y ahora voy a mencionarles brevemente esta, pero esta tiene como letritas, con información extra. Obviamente no la vamos a ver, pero se las dejé ahí para que revisen toda la información del lugar de la que la saqué, ¿ya? Pero más que nada, estamos en un cuadro agudo, que en realidad sospechamos que es una etiología viral, AINES o aspirina, colchicina. ¿Qué agregué acá? Creo que ustedes no les pasaron por cuánto tiempo dejarla, ¿cierto? ¿Sí les pasaron? ¿Ah, no? Ah, no, ya. Estupendo. O sea, más, pero bueno, todo bueno. AINES o aspirina. En general, si estamos claros, la pericarditis aguda, 1 a 2 semanas, y en realidad estas tienen una pauta de reducción. Sí, está bien, pauta de reducción. Es decir, que a medida que vayan cediendo los síntomas o que vaya pasando un poco el tiempo del tratamiento, en realidad van a ir bajando la dosis. Porque, por ejemplo, con la aspirina se inicia entre 750 miligramos cada 8 horas, pero claro, después, por ejemplo, pasada una semana, aunque terminaron los síntomas, vamos a reducir la dosis. No les voy a especificar cuánto, está todo ahí en detalle, pues si lo quieren revisar, lo importante por ahora en realidad es que sepan que eso pasa. Claro, es más corto y se va reduciendo. La colchicina, por su lado, en agudo, en realidad se va a dar 3 meses, y en cambio, si ya es una pericarditis recurrente, ya se amplía. Si es un paciente que nos llega y dice que tuvo una pericarditis anteriormente, ahora el tratamiento no va a ser de 3 meses, sino de 6. Y bueno, algo súper importante es saber que la colchicina previene recurrencia, así que es impactable en el tratamiento. Incluso creo que, no sé si lo habrán visto aquí en clase, pero si tuvieran ya que escoger entre AINE o aspirina y colchicina, ¿cierto? Súper bien. ¿Dónde están como los detalles de las dosis y todo eso? Bueno, y esos detalles de la pauta de reducción, cuánto tiempo, igual están acá. Por ejemplo, ya dice por 1 a 2 semanas, o por ahí dice 3 meses, mínimo 6 meses, y así que está todo ahí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dale? ¿Cómo se puede prevenir que haya recurrencia, así como tomas de la colchicina y los demás que no tenga recurrencia? ¿O como evita resfriarte, evita hacer ejercicio? ¿O hay alguna otra justificación? Primero depende de la etiología. Tenemos muchas causas en realidad, por ejemplo, ya sea un paciente ya, primero, aparte que es infrecuente.
Entonces, el resfriado en realidad es casi inevitable y ahora qué va a pasar, pero si fuera un paciente que quizás, ya, caso hipotético, fue por una infección viral y tiene concomitante una enfermedad autoinmune, quizás sería, claro, tener un mejor control de esa enfermedad de base, por ejemplo. Pero en realidad depende mucho de la etiología y en realidad son cosas que son infrecuentes, pero probablemente podría pasar. Así que más que eso, en realidad no. Hasta lo que yo leí. La colchicina, que lo importante saber es que es un medicamento importantísimo para prevenir recurrencia. Ah, y lo otro en realidad, igual viendo tu pregunta, ojo que los corticoides no se dan siempre, no son primera línea, eso también lo vieron en clase, y es que si llegan a usar dosis bajas porque esto podría aumentar la recurrencia. Entonces también tener cuidado con el uso de corticoides. Bueno, ¿en qué casos se usan estos? Que haya una contraindicación del tratamiento básico inicial o que haya sido ineficaz. Entonces acá le hago una pregunta. ¿Cuál contraindicación se le ocurre? ¿Ya? ¿No estoy segura? Porque el tema en realidad es un poco súper específico. En realidad es la colchicina, que en realidad está contraindicada en la A. Puede ser, ya, miren. Habría que revisar las contraindicaciones de la aspirina, que en realidad no me acuerdo bien, pero colchicina en específico está contraindicada con daño renal, es una velocidad glomerular menor a 30. Eso sale en la bibliografía, no sé qué tan estricto será, pero lo leí, entonces dato que en realidad puede ser eventualmente como uno de los escenarios. Siempre estas cosas en realidad es mejor corroborarlas en la práctica, porque a veces hay pequeñas cosas que varían y depende siempre de la clínica, así que, pero como por dar un ejemplo, en caso de que esté contraindicado y eventualmente se usarían corticoides. Y bueno, hay indicaciones específicas, ya ahí no vamos a entrar en detalle porque de verdad que en la bibliografía salían como pericarditis con como de 1000 causas, y en cada una era como tratamiento distinto, entre comillas, cuando usar corticoides, cuando no, pero saber por mente que si hay una indicación específica, se utiliza. Y bueno, siempre descartar primero una infección. Si estamos sospechando, por ejemplo, que es por pericarditis por tuberculosis, no vamos a acudir a corticoides si me está fallando el tratamiento de primera línea, tengo que tratar la tuberculosis. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, restricciones del esfuerzo físico, ¿hasta cuándo? Hasta que desaparezcan los síntomas, hasta que se normalice todo, así el electro, el ecocardio, la PCR. Bueno, y tal como también lo vieron en clase, al menos 3 meses, en general se dice como igual para deportistas, varía mucho entre paciente y paciente. En general es que si estamos en agudo y está todo alterado, no es esfuerzo físico. Antibióticos, bueno, si es purulenta o tuberculosis, obviamente, y bueno, beta-bloqueadores de leucina 1. Un ejemplo de ello es anakinra. Desconozco qué tanto se usa en realidad actualmente y por lo que igual, como se ha enseñado, igual es algo más reciente que está en estudio, pero es bueno saber que existe porque vamos a revisar igual un algoritmo, resumen. Ya tenemos el paciente con la pericarditis aguda, ya lo diagnosticamos, 2 de 4 criterios, ¿cierto? Entonces, ¿con qué empezamos? La restricción del ejercicio y el tratamiento de base, que era los AINE o la aspirina con colchicina, ¿cierto? Ya. Ahora, si la respuesta al tratamiento farmacológico es favorable, se va a ofrecer la nota de la reducción de la aspirina y el AINE y la colchicina va a ser durante ese periodo que fue antes dicho. En cambio, si queda como incesante o recurrente, ya vamos a pasar a segunda, tercera línea y ahí podemos mirar los corticoides, ¿cierto? Ya si después todo eso falla también, ya vamos como a la última línea que era la antagonista de la interleucina 1. Pero si después con los corticoides hay evolución favorable, claro, es lo mismo, se empieza a reducir el tratamiento de a poco hasta que se quiten los medicamentos. ¿Vale? Y bueno, en el caso de que hubiera contraindicación, intolerancia o incluso resistencia, vamos avanzando, escalando directamente a otro caso. ¿Ustedes tienen el algoritmo, cierto? Es como súper buen resumen. Esto creo que es nuevo, así que, porque creo que en la clase hemos llegado más que nada a los factores de riesgo para un peor pronóstico. Agregué inicio subagudo porque sale del video, pero en general lo que sigue en clase es la fiebre mayor a 38, el derrame pericárdico severo, taponamiento cardíaco o la falta de respuesta al tratamiento.
¿qué pasa? Están los factores de riesgo mayores que los menores. En los menores también tenemos la miopericarditis, inmunosupresión, traumatismo, uso de anticoagulantes. Lo importante acá es que esto nos va a ayudar, definir el pronóstico nos va a ayudar a definir cómo vamos a manejar el paciente. Si lo vamos a manejar, podemos ver ambulatorio o si se va a hospitalizar. En el caso de que tengamos al menos un factor de riesgo de estos, sí o sí ya vamos a hospitalizar. ¿Ya? En el caso, ¿por qué alto riesgo? Riesgo moderado, en el que hay ausencia de estos factores de riesgo, pero el tratamiento igual no está siendo efectivo, no es la respuesta incompleta, es riesgo moderado y también se va a hospitalizar. En cambio, si es un paciente que llega, no tiene factores de riesgo, le estamos haciendo seguimiento y la realidad es que está respondiendo súper bien al tratamiento, se sigue manejando ambulatorio y la valoración de la respuesta al tratamiento tiene que ser en una semana más. ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? Perfecto. Entonces esto es importante porque, claro, uno llega a la práctica y entonces como ya, ¿y lo veo ambulatorio o lo dejamos acá? ¿Tanto los mayores como los menores suman un punto? Sí, al menos, como leí, era al menos un factor de riesgo, sea mayor o menor, es alto riesgo. Es menor. Basta uno de cualquiera. Lo que yo terminé asumiendo, que en realidad se dividen en mayores y menores, quizás según la gravedad, o no necesariamente, bueno, pero están clasificados así en la bibliografía, entonces se los dejo ahí como para conocerlo. Eso se ve en mi clase, estos son agregados que en realidad igual son importantes porque la pericarditis eventualmente se puede sumar con una miocarditis, entonces tenemos de miopericarditis. Entonces, si tenemos un paciente que tiene esas dos cosas, pues ya, obviamente ya es criterio para decir, no, como por eso hospitaliza, ¿cierto? Ya, ¿quedó claro esto? Riesgo alto y moderado se hospitaliza y riesgo bajo puede ser ambulatorio, pero hay que controlar en una semana más. ¿Está bien? Perfecto. Complicaciones, ya. La mayoría de las pericarditis cursan con derrame pericárdico, como habrán visto en clase, ahí les puse un dibujito. ¿Y qué pasa? Si eso sigue evolucionando, ¿vieron el taponamiento cardíaco plateado o no? Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí se las dejé como recordatorio. El tratamiento del taponamiento cardíaco vendría a ser el drenaje pericárdico por pericardiocentesis. ¿Qué pasa acá? Si tengo un derrame que está avanzando lentamente, eventualmente quizá todo se va adaptando de tal forma que el corazón no se vea restringido en su función cardíaca. Redundante, pero bueno. Pero en cambio, si este derrame ocurre de forma muy rápida y es mucho volumen, el corazón capaz que se va a alcanzar a adaptar, nada se va a adaptar y se va a taponar el corazón. ¿Se entiende? Entonces igual depende de cómo va evolucionando el derrame, si nos va a provocar el taponamiento. Entonces, si en el caso de que veamos que hay derrame, claro, hay que estar atentos a estos signos. Bueno, ya algo que es raro y grave, la pericarditis constrictiva, que en realidad ahí ya está todo más duro. Entonces va a ser más difícil para el corazón que cumpla su función porque el mismo pericardio le está impidiendo que cumpla lo que tiene que hacer. Y bueno, ahí ya es como el caso extremo, ya es como, si ya desde allá partimos con un tratamiento farmacológico y a la casa, después pericardiocentesis y acá pericardiectomía, que ya sacarlo, cirugía mayor. ¿Todo claro con esto? Perfecto. Ya. ¿Alguna duda con pericarditis? ¿Todo claro? Estupendo. Miocarditis. ¿Voy muy rápido? No. Ya. Miocarditis, como la misma palabra lo dice, es que tampoco quiero ser redundante si esto igual es cosas que han visto. Bueno, inflamación del miocardio, como siempre les puse una fotito, corazón normal con sus cardiomiocitos. En este caso, que obviamente tenemos el músculo inflamado, se aprecia alto como en esta ilustración, y claro, vamos a tener infiltración del tejido muscular. Entonces, obviamente, eso nos va a complicar la cosa. Si tenemos infiltración en el músculo, que es la parte que está encargada de la conducción eléctrica del corazón, obviamente, ¿a qué cosa nos puede llevar? Arritmias, en el peor de los casos, muerte súbita, o en general, si el músculo del corazón no funciona bien, podemos cursar con insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende la lógica entre ambas cosas, cierto? Así como la pericarditis, que cursa con derrame, me puede hacer un taponamiento cardíaco, porque lo restringe el corazón. Acá es si el músculo está fallando, la conducción eléctrica falla,
provoca arritmias que no se contenga bien y insuficiencia cardíaca. Esta es la relación como entre miocarditis y pericarditis con sus complicaciones, para entenderlo bien. ¿Qué hablan? Etiología, bueno, también habían muchas, pero acá ya dije, ya, para que ahondar tanto, en realidad como que copié la tablita que hice en su momento cuando tuvimos la clase el año pasado, que en realidad fue la misma etiología que pasaron ustedes. Entonces, mejor recordar esas cosas. Destaqué algunas cosas negrito porque más que, bueno, lo más importante, la etiología más frecuente vuelve a ser igual que la pericarditis viral. Eso de memoria. Y bueno, parvovirus leí que era como igual de lo más frecuente y coloqué el SARS-CoV-2 en negrita porque en realidad, claro, algo de comunidad reciente, en contexto de hace unos años y que también puede cursar con miocarditis. Y bueno, como se sabe, hay otras causas infecciosas y no infecciosas como autoinmunes, fármacos, y obviamente, pues lo mismo ya que la etiología es diversa, el tratamiento va a ir enfocado a la etiología. Diagnóstico, ya, acá es más complejo. Así que igual intenté poner más cositas como para tener un poquito más de, ya, ¿cómo lo diagnostico? Porque habrán visto clases que acá es más complicado, ¿cierto? La miocarditis, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuándo yo empiezo a sospechar? Un paciente joven con la aparición súbita de una insuficiencia cardíaca o ritmos anormales del electro, persistentes sin otra causa que lo explique, o signos de infarto en miocardio, porque también se puede presentar así, pero en la que descarté el infarto, porque siempre lo primero es descartar el infarto. Eso está más que claro, ¿cierto? Entonces, si llega el paciente joven con eso más o menos, ya podemos sospechar que puede ser una miocarditis. Y acá puse, claro, más o menos como un criterio, para ayudar un poquito, ya que hay como muchos síntomas, pueden ser variables o inespecíficas. Si tenemos al menos una manifestación clínica más al menos una alteración de las floraciones complementarias. Eso lo dejo resumir yo me hice la tablita, pero bueno, ahí están. Si tienen al menos uno clínico y uno de las pruebas complementarias, ya pueden aumentar la sospecha de miocarditis. Entonces esto es como para darle un poco de más sospecha. Los síntomas, dejé los mismos que en las clases, pero agregué uno que otro que también salía en la literatura. El dolor torácico, la disneo-fatiga, palpitaciones, síncope, síntomas de arritmia de causa desconocida, y otras que vieron como fiebre, altancia, ruido, signos de fallo y tensión. Y esto también lo vieron, los exámenes que voy a pedir para estudiar esto. Como siempre, si nos llega un paciente con dolor torácico, electro. A diferencia de la pericarditis, acá las troponinas van a estar más elevadas, ¿ya? Porque estamos hablando de que el músculo es el que está dañado. Entonces, las troponinas son señal de daño miocárdico, entonces obviamente acá van a estar, son más notorias miocarditis que pericarditis. Así que esa es una diferencia importante. Y en el ecocardiograma, claro, podría haber disfunción del músculo. Por ejemplo, una fracción de eyección reducida y cosas así. Bueno, si ya quedan dudas, ya no puse ahí una línea porque eventualmente con lo anterior, la clínica y estos exámenes podría quedar claro, pero si todavía hay dudas, ya se puede recurrir a la resonancia, que ya es mucho más útil para definir la etiología, y ya lo hacemos ya biopsia, pero ahí obviamente como casi siempre los vuelos estándar no se suelen utilizar tanto porque son más invasivos. Bueno, tal como se alargaba, caso grave o incierto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces tenemos la clínica, insisto, es específica, igual es variable, y las alteraciones que podríamos encontrar en los exámenes complementarios. Junto con el cuadro de como el perfil del paciente que podría presentar. Bueno, siempre después de descartar enfermedad coronaria, siempre. En ambos casos, pericarditis y miocarditis. Acá les dejé la tabla con todo el detalle, por si quieren revisarla. Tratamiento, por lo tanto, sintomático, no tiene un tratamiento específico, en realidad hay que tratar la causa. Pero aún así existe el tratamiento etiológico si es que ya está súper reconocible, por ejemplo, si era alguna bacteria o si era algo inmune, obviamente vamos a ir dirigidamente a tratar esas cosas. Si era por un medicamento, retirar el medicamento. Así que está el tratamiento etiológico, pero en general es sintomático y no específico. Y bueno, ya que puede cursar con insuficiencia cardíaca, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, obviamente. Ya que estamos hablando del músculo alterado, también reducir la actividad física. Y bueno, si cursa también con arritmias ventriculares graves, también hay que tratarlas. Más que nada, insisto, lo que se presenta como síntoma, eso lo vamos a tratar.
¿Se entiende? Bueno, es como lo más posible que intenté como explicar la miocarditis porque claro, es más compleja que la pericarditis, que es como ya súper clara respecto a los criterios. Esto un poco, pero ¿quedó más clarito? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Vamos a ver dos casos clínicos súper breves y ya estaríamos listos para el quiz y que sea el liberado. Paciente masculino, ¿alguien lo quiere leer? ¿No? Bueno, lo de ver, no hay problema, ya. No se preocupen, ya no están cansados. Paciente masculino de 28 años sin antecedentes relevantes. Consulta por dolor torácico de intensidad variable desde ayer, alcanzando su máximo momento de más de 10. ¿Qué cosas ya nos hacen pensar que no es un síndrome coronario agudo por solo lo que leí recién? Otra de los 5 meses. Intensidad variable, muy bien. Porque lo más probable es que si uno se pusiera a ver al empezar el paciente sería con la inclinación, la posición, que está acostado, todo eso que ya saben. Y más que nada el paciente consultó porque tenía un dolor y refiere que durmió poco porque en la noche estaba acostado, pero ya eso ya fue porque efectivamente no es tanto de síndrome coronario sino más pleurítico, ¿cierto? ¿Que algo más que quisiera preguntar en la anamnesis? Si quieren la PPT, yo sé que estás cansado. Sí, se mejora con algo. Ya, ¿algún cuadro viral reciente? ¿Algo más? Si mejora con algo. Ya, características del dolor, si alivia, empeora, ¿algo más? Estupendo. También. Ya, tuvo un resfriado hace una semana, congestión nasal, odinofagia, sensación febril, no cuantificada. Y bueno, ahora está con tos, disnea, malestar general, porque como vimos, no solo se presenta con el dolor torácico, puede tener como otros síntomas. Y bueno, primera vez, ¿qué le pasa a él? Examen físico, ¿algo que quieran buscar? Frote pericárdico. Está afebril, el ritmo cardiopulmonar ya está bien, pero claro, hay un frote pericárdico, pero no está muy audible. Entonces todavía nos queda duda. Tenemos la clínica, tenemos el frote pericárdico quizás como segundo elemento, pero aún nos queda duda. ¿Qué más se pide? Estupendo. ¿Qué ven? Entonces, son casi en todas, sí, prácticamente todas. Hay como dos que no, así que bueno, la elevación del ST es más fácil de ver que la disminución del PR. La disminución del PR es más específica, pero menos sensible, así que gusta más. Pero bueno, con esto igual ya queda claro que está en todos lados. Diagnóstico. Tenemos dolor torácico típico, tenemos el frote pericárdico y la electrocompatible. ¿Qué es? Muy bien. Como si no tuviera el frote. Ya lo mismo. Exámenes complementarios. ¿Qué más pedirían para ver la gravedad o cómo volver al cuadro? Parámetro inflamatorio. Ya, ecocardio. Parámetro inflamatorio. No básico, no está tan grave. Ya, listo. PCR, parámetro inflamatorio. Van a estar elevados porque como decíamos más que el impacto, bueno, hay que... Y parte de los criterios para ver si estos sensores que los parámetros bajen. Las troponinas en este caso están normales, estupendo, porque si hubiéramos tenido toda esta clínica que evidentemente es pericarditis, pero con troponinas elevadas, habremos sospechado lo que habíamos visto acá atrás de miopericarditis. Las dos cosas. Entonces, aunque si ya bien está el diagnóstico claro de pericarditis, si me hubiera salido con troponina elevada, y siempre insisto, ya todo esto después de haber descartado el infarto, ya me orienta miopericarditis, que es más complejo, ahí sí ya hospitalizo, entonces, bueno, eso. El ecocardiograma presenta un derrame pericárdico leve. Entonces, este tratamiento, ¿qué era? En este caso, que en realidad está como súper, no es grave ni nada, ¿qué es? Perfecto, y se te da ambulatorio. En realidad este no contaba con ningún criterio como sino ya lo... Pero seguimiento en una semana, que desaparezcan los síntomas, que se normalice el electro porque estaba full alterado, y el ecocardiograma, claro, sin derrame, que esto ya se da. Conducta, si es que a la semana efectivamente mejoró, es un caso como bien simple como para simplificar, entonces pasó todo súper bien. A la semana todo es genial, conducta, entonces vamos a empezar a reducir los aire o la aspirina y la colchicina entonces va a quedar por 3 meses. Si ya hubiera sido más malo el cuadro, claro, hubiéramos podido ampliar el tiempo, pero ya que es como pericarditis aguda con respuesta al tratamiento, se le deja por los 3.
¿Alguna duda en este caso? El 2 y el último, paciente masculino de 25 años sin antecedentes mórbidos, consulta por dolor torácico, fatiga, cansancio y necesidad de hacer su rutina en el gimnasio. Entonces consultó porque fue al gimnasio y estaba tan cansado que dijo, no puedo seguir así, quiero seguir mi rutina, voy a consultar. ¿Qué le preguntaría de la anamnesis? ¿Hace cuánto? Perfecto. ¿Cómo es el dolor torácico? ¿En la caracterización del dolor? ¿Algo más? Perfecto. El inicio fue hace una semana, entonces primero atribuyó el cansancio del gimnasio que estuvo una semana sin ir al gimnasio, porque tuvo una gastroenteritis. Entonces primero tuvo en una semana gastroenteritis, faltó al gimnasio, entonces después a la semana siguiente cuando volvió, primero dijo ya, debo estar así cansado, fatigado porque una semana sin ir. Capaz mis músculos ya no están rindiendo al 100 y quizá eso, pero al final consultó porque la fatiga, el cansancio y todo eso ya era persistente y no solo en el gimnasio. Súper chamullado el caso clínico, pero bueno. Dolor pleurítico, como dijeron, se caracterizó con la inclinación y todo lo que ya saben. Otros síntomas también tenía palpitación. Bueno, ya, sí, cardiopulmonar está bien, pero tiene créditos bivasales y le vemos la extremidad inferior en el examen físico. ¿Qué aparenta ser esto? Con insuficiencia cardíaca, ¿no? Inicio súbito, un paciente que no tenía antecedentes, nada, y después de un cuadro de gastroenteritis. ¿Exámenes a pedir? Troponina, Todo lo que dijeron. La PCR está elevada porque estamos cursando con inflamación, las troponinas están elevadas porque hay daño miocárdico. En el electro, cambio inespecífico, porque incluso si después quieren revisar una de estas tablas, en el electro, no alteración de alguna de estas pruebas, bloqueo, muchas cosas pueden pasar. Ahí los pueden revisar. En este caso en específico, se nos presentó con taquicardia sinusal y estasis ventricular. ¿Por qué? Porque acá el miocardio, claro, no está contrayendo bien, se altera, no está dando en el electro. El otro cardiograma había cambiado eso. Bueno, había puesto FEBI un poquito más baja, pero bueno, no importa. Diagnóstico. Tenemos al menos una manifestación clínica, en realidad tenemos varias, tenemos el dolor, la disnea, las palpitaciones, en realidad en sí como un cuadro de insuficiencia cardíaca y más de una alteración en las operaciones complementarias, ya sea el electro y las troponinas. Cumple con el cuadro más o menos que ya habíamos dicho, el paciente joven, la insuficiencia de inicio súbito, el electro con alteración inespecífica, ausencia de enfermedad coronaria siempre, miocarditis aguda. ¿Claro? Sí.